Ejercicio 8. Si v y w son vectores de Rn con n mayor o igual que 2, explique por qué las siguientes expresiones no tienen sentido. Entonces escribamos aquí las hipótesis. V y w están en Rn con n mayor o igual a 2. Y en la parte A tenemos u producto punto b producto punto w. Bueno, entonces recordemos que el producto punto se puede hacer entre dos vectores que tengan la misma dimensión. En este caso los tres están en Rn, quiere decir que la dimensión es n, tienen la misma dimensión, entonces podemos hacer el producto punto entre dos de ellos. El problema acá es que el producto punto, entonces recordemos, el producto punto entre dos vectores da como resultado un número real. Entonces b.w pertenece a R. Después de efectuar este producto punto, entonces vamos a tener un número real. Y vean que esto se puede ver como un vector de dimensión 1. Entonces estaríamos haciendo el producto punto entre un vector de dimensión n y todo esto sería un vector de dimensión 1. Entonces esta expresión no tiene sentido. Veamos la segunda parte. Entonces tenemos u.b más w. Bueno, entonces aquí tenemos algo similar. u.b pertenece a los reales, entonces estaríamos sumando un real y un vector de Rn, pero solo podemos sumar vectores de igual dimensión, entonces esto tampoco tiene sentido. Ejercicio 9. En cada caso determine si el ángulo entre los vectores u y b es agudo, obtuso o recto. Bueno, entonces recordemos que el ángulo entre los vectores es el único ángulo. El ángulo entre u y b es el único ángulo θ tal que θ está entre 0 y pi. Entonces noten que θ no puede ser mayor que pi y tampoco puede ser negativo. Entonces siempre cogemos el ángulo entre los vectores que sea menor a pi o igual a pi cuando los vectores tienen dirección opuesta y 0 cuando tienen la misma dirección. Entonces empecemos con la parte A. Tenemos el vector u 2, 1 y el vector b 1, menos 3. Entonces vamos a utilizar la fórmula del producto punto. u.b, la norma de u por la norma de b por el coseno de θ. Entonces este θ es el que estamos buscando. Entonces el coseno de θ va a ser el producto punto de u y b sobre el producto de las normas. Entonces vamos a encontrar cada uno de estos valores. El producto punto, entonces como lo llamamos en el ejercicio anterior, es 2 por 1 más 1 por menos 3
es menos 1, la norma de u es raíz de 5 y la norma de b es raíz de 10. Entonces el coseno de teta va a ser menos 1 sobre la raíz de 5 por raíz de 10. Esto es igual a menos 1 sobre raíz de 50. Bueno, entonces aquí necesitamos utilizar la calculadora. Entonces tomamos el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 50 y eso les debe dar más o menos 98.13 grados. Entonces vean que esto es mayor que 90 y menor que pi. Entonces tenemos un ángulo obtuso. Similarmente, para la parte B, el producto punto es 3, la norma de u es raíz de 6, la norma de b es raíz de 6, entonces así el coseno de teta va a ser 3 sobre raíz de 6 por raíz de 6. Esto es igual a 3 sobre 6. Esto es un medio, aquí no necesitamos la calculadora. Entonces, ¿qué ángulo teta tiene coseno un medio? Entonces ese es 60 grados. Aquí tenemos un ángulo agudo. C el producto punto de u y b en la parte C es 0, la norma de u es, bueno, lo que sea. Lo importante es que u y b no son nulos. Si u y b fueran nulos, entonces este ángulo teta no estaría bien definido, pero en este caso no son nulos, son positivos. El caso es que este producto punto ya es 0, entonces 0 sobre algo positivo es 0, entonces tenemos que el coseno de teta es 0, y aquí tampoco necesitamos la calculadora, sabemos que teta acá es 90 grados, entonces el ángulo es recto. Y finalmente D, entonces tenemos dos vectores cada uno en R4, el producto punto nos va a dar menos 3, la norma de u es raíz de 30, la norma de b es raíz de 18, entonces el coseno de teta es menos 3 sobre raíz de 30 por raíz de 18. Esto aquí simplificando un poco es menos 1 sobre 2 por raíz de 15. Aquí sí necesitamos la calculadora. Esto es teta 97.42 grados y tenemos de nuevo un ángulo obtuso. Ejercicio 10. Recuerde que los vectores de la base canónica de R3 son I100, J010 y K001. Considere los vectores 1, I menos J más K, 2, I más K, 3, J menos K. ¿Cuáles de estos vectores son ortogonales a B igual a I más J menos K? Bueno, entonces para resolver este ejercicio debemos calcular cada uno de los vectores indicados, 1, 2 y 3, y después efectuar el producto punto de cada uno con el último vector I más J menos K.
Entonces empecemos con el primero. Entonces i menos j más k, 1, 0, 0. Este es i, menos j es 0, 1, 0. Y k es 0, 0, 1. Y este es el vector 1, menos 1, 1. El segundo vector es i más k, y es 1, 0, 0, 0, 0, 1 es k, y eso nos da el vector 1, 0, 1. El tercero es j menos k, j es 0, 1, 0, k es 0, 0, 1, y esto es 0, 1, 1. Y calculemos el vector b que nos dieron, que es i más j menos k. Esto es 1, 0, 0, j es 0, 1, 0, y k es 0, 0, 1. Y este es el vector 1, 1, menos 1. Listo, entonces ahora los productos puntos. Entonces 1 con b entonces 1 por 1 más menos 1 por 1, 0, más 1 por menos 1, menos 1. O sea que se nos da menos 1. 2 con b. Entonces 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0, va 1. Y 1 por menos 1, menos 1. O sea, 1 menos 1, 0. Y finalmente 3 con b es 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, y 1 por menos 1, menos 1, 1 más menos 1, 0. Ok, entonces recuerden que dos vectores son ortogonales entre sí si su producto punto es igual a 0. Esto de acuerdo a la fórmula en donde coseno de teta sería 0 en este caso, lo que quiere decir que el ángulo entre los dos vectores es de 90 grados. Entonces en el caso de 2 y de 3 ambos vectores son ortogonales con b. Entonces veamos qué opción es esa. A, 1 únicamente, no. 2 únicamente, no. 3 únicamente, 2 y 3 únicamente, todos. Entonces la opción correcta es de 2 y 3 únicamente. Ejercicio 11. Considere los puntos en R3, A, 1, 1, menos 1, B, menos 3, 2, menos 2 y C, 2, 2, menos 4. Utilice vectores para probar que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces aquí tenemos los tres ejes coordenados. Entonces vamos a situar cada uno de los puntos ABC. Bueno, entonces 1, 1, menos 1. Recuerden que nos movemos en la dirección X, 1, luego en la dirección Y, 1, y a partir de ahí
nos vemos en la dirección Z negativa, o sea, hacia abajo, y esto nos da más o menos por aquí. Ese sería el punto A. B sería menos 3, 2, menos 2, entonces nos movemos hacia atrás en el eje X, más o menos por aquí, 3 unidades, 2 en el eje Y, 2 positivo, o sea que nos movemos a la derecha, más o menos por aquí, y 2 unidades en el eje Z. Y C, 2, 2 menos 4, entonces 2 en X, más o menos por aquí, 2 en y 4 en Z, hacia abajo. Vamos a unir los puntos para formar el triángulo. Bueno, entonces este es más o menos el triángulo que tenemos. Ahí más o menos lo podemos visualizar. Y queremos ver que el triángulo es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces si nos dejamos llevar más o menos por el dibujo, podríamos decir que este ángulo de aquí es el mejor candidato a ser el ángulo recto. Entonces, usando vectores, esto quiere decir que el vector AB y el vector AC deberían ser ortogonales. Entonces veamos que AB es ortogonal con AC. Entonces lo primero es hallar los vectores AB y AC. Entonces para ello, recuerden que restamos del segundo punto el primero. Entonces menos 3, 2, menos 2, menos 1, 1 menos 1, y esto nos da menos 4, 1 menos 1. Entonces este sería nuestro vector AB. Y el vector AC sería 2, 2 menos 4, menos 1, 1 menos 1, y esto nos da 1, 1 menos 3. Listo, entonces ahora podemos tomar el producto punto AB, producto punto AC. Esto es menos 4 por 1 más 1 por 1 más menos 1 por menos 3. Esto nos da menos 4, esto nos da 1, esto nos da 3. 3 más 1, 4, menos 4, 0. Entonces con esto mostramos que AB y AC son ortogonales. Luego, este triángulo tiene un ángulo recto y por tanto es un triángulo rectángulo. Ejercicio 12. Un cubo tiene 4 diagonales. Demuestra que ningún par de ellas son perpendiculares. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño cubito en el espacio y vamos a utilizar vectores para ver que ningún par de diagonales del cubo puede ser perpendicular. Entonces lo que vamos a hacer es nombrar aquí los vértices del cubo. El del fondo va a ser A, este va a ser B. Entonces este A y B van a formar una primera diagonal. Este va a ser C, D va a ser la segunda diagonal.
este va a ser E, F, G y H. Listo. Entonces los he nombrado de tal forma que AB es una diagonal, CD es otra, EF es la tercera y GH es la cuarta diagonal. Bueno, entonces los puntos acá, A es el punto 0, 0, 0, B es el punto 1, 1, 1, C es el punto 0, 1, 0, D es el punto 1, 0, 1, E es el punto 0, 1, 1, F es el punto 1, 0, 0, G es el punto 0, 0, 1 y H es el punto 1, 1, 0. Entonces noten que los puntos de una misma diagonal difieren en todas las entradas. Entonces vamos a hallar los vectores que corresponden a cada una de las diagonales. Entonces restamos B de A, entonces sería 1, 1, 1 menos 0, 0, 0. Esto nos vuelve a dar 1, 1, 1. Bueno, y así similarmente con CD, EF y GH. Entonces CD es 1 menos 1, 1, EF es menos 1, 1, 1, GH es 1, 1 menos 1. Y ahora los productos punto. Bueno, entonces AB punto CD, esto es igual a 1 más menos 1 más 1, y esto nos da más 1. AB punto EF, esto es menos 1 más 1 más 1, y esto nos da más 1. AB punto GH, esto es 1 más 1 más menos 1, esto nos da más 1. CD punto EF, esto es menos 1 más menos 1 más 1, esto nos da menos 1. CD con GH, esto es 1 más menos 1 más menos 1, esto nos da menos 1. Y finalmente EF con GH, esto es menos 1 más 1 más menos 1, esto nos da menos 1. Entonces vean que todos estos de acá, como todos son distintos de 0, entonces ningún par de diagonales puede ser perpendicular. Listo. Y así es como demostramos utilizando vectores que en el cubo ningún par de las diagonales puede ser perpendicular.